Amada iglesia, en la bendita fe de nuestro Señor Cristo Jesús, paz a vosotros. Paz. Les pido, mis hermanos, a los que están de pie, mis amados hermanos, si hay alguno por ahí de pie que nos está viendo por medio de esta transmisión, que tenga la bondad, mis hermanos, de ocupar sus lugares. Vamos a ver un tema, mis hermanos, muy hermoso, ¿verdad? Y primeramente, sí quisiera agradecerle, ¿verdad?, a nuestro Dios, que me da la oportunidad, mis amados hermanos, de poder compartir, ¿verdad?, con ustedes la palabra de nuestro Dios por estas plataformas, mis hermanos. También muy agradecido y muy contento con nuestro hermano ministro José Márquez, nuestro hermano Daniel Márquez, que son los encargados de que esto sea posible, ¿verdad? Vamos a ver, mis hermanos, si hay un tema bonito, un tema sencillo, y es un tema, mis hermanos, que comúnmente cuando acudo a alguna localidad nueva, me gusta, no una localidad nueva, mis hermanos, sino cuando yo acudo más bien por primera vez, ¿verdad? Es un tema que me gusta tocar porque le habla al siervo de Dios, ¿verdad? Y ese es el título, mis hermanos, características, ¿verdad?, de un siervo de Dios. Y cuando digo siervo, mis hermanos, me estoy refiriendo no solo al varón, ¿verdad? Porque hay mujeres, hay jóvenes, ¿verdad? Sabemos que siervo viene de servidor. Y en el ministerio, mis hermanos, en la iglesia de Dios, no nada más los obreros sirven a Dios, ¿verdad? Cada quien desde su posición, desde su trinchera donde está, desde ahí sirve, ¿verdad? Las hermanas, las atalayas, los hermanos jóvenes, los que están a cargo de la música. Entonces, mis hermanos, esta predicación no va dirigida al obrero, ¿verdad? Va dirigido a todos los que nos sentimos, ¿verdad?, siervos de nuestro Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, allá en el libro de Marcos. Vamos a ver unos pasajes de Timoteo, ¿verdad? Pero antes sí me gustaría hacer una breve introducción acerca del personaje que vamos a hablar. Dice, mis hermanos, el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Perdón, capítulo 3, hermanos. Ando perdido aquí. Capítulo 3. Y le voy a dar lectura yo del versículo 12 en adelante del Evangelio que según San Marcos, dice así el versículo 12. Dice más, él les reñía mucho que no le manifestasen. Y subió al monte, dice, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Dice el versículo 15, y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Es una lectura, mis hermanos, donde nuestro Señor Cristo Jesús, ¿verdad?, elige a sus 12, y dice el versículo 13 que llamó a los que él quiso. ¿Para qué? Dice que para enviarlos a predicar, y dice el versículo 15 que también para que tuvieran potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Y en el versículo 16, mis hermanos, nos da la lista de estos 12. Dice a Simón, al cual puso por nombre Pedro, y a Jacobo, dice, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y les apellidó Boanerges, que es hijos del trueno, y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananita, y a Judas Iscariote, el que le entregó, dice, y vinieron a casa. Amén, mis hermanos. Entonces vemos, mis hermanos, que en esta lectura nos está diciendo que nuestro Señor Cristo Jesús eligió a sus 12, ¿verdad? Y ahora, mis hermanos, vamos a ir al libro de Timoteo. Dice el libro de Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza.
Entonces vemos, mis hermanos, que allá en la lectura que tuvimos ahorita en el Evangelio de Marcos, vemos que nuestro Señor Cristo Jesús eligió a sus 12. Y enseguida, mis hermanos, acá en esta segunda lectura que estamos viendo en la primera epístola a San Mateo, a Timoteo, perdón, de Pablo, dice que Pablo, apóstol, dice, de Jesucristo, por la ordenación de Dios. Entonces, ¿quién ordenó a Pablo, mis hermanos? Ya no lo ordenó, ¿verdad? Como ya no lo escogió, ya no lo señaló, ¿verdad? Cristo Jesús como a sus 12. Aquí dice que él fue ordenado de Dios, dice nuestro Salvador, y en Gálatas 1:1 también nos lo dice, mis hermanos. Y comúnmente en sus epístolas, él dice, ¿verdad? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo escogió? Dice Gálatas 1:1. Pablo dice apóstol, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo, dice, y por Dios el Padre, que lo resucitó, dice, de los muertos. Entonces vemos, mis hermanos, quién ordenó primeramente a los 12, quién los escogió. Ya nos dijo la palabra de nuestro Dios que fue Cristo Jesús. Y a Pablo, mis hermanos, ya nos dicen estos dos versículos, estas dos cartas, estas dos epístolas, que él no fue escogido personalmente, ¿verdad? Por nuestro Señor Cristo Jesús, aunque sabemos que sí, porque fue él el que lo llamó, ¿verdad? Por medio de esa voz, cuando él perseguía la iglesia. Pero vemos entonces que aquí dice que él fue escogido por nuestro Dios y por nuestro Señor Cristo Jesús, ¿verdad? Por nuestro Redentor, por nuestro Mesías. Entonces vemos, hermanos, que digo esto, mis hermanos, ¿verdad? Porque hay muchos que se autonombran, ¿verdad? Apóstoles. Y vemos, mis hermanos, que no hay tal cosa. Vemos que desde el año 65, ¿verdad? Que se escribe esta carta a Timoteo, pues se cerró ese apostolado, ¿verdad? Pablo fue el último y de ahí para acá, pues no existe, ¿verdad? Tal apostolado. Entonces, ¿por qué quería yo hacer esta introducción, mis hermanos? Porque vamos a ver ahorita justamente unas palabras de este apóstol, de este siervo de nuestro Dios, de este seguidor de nuestro Señor Cristo Jesús. Y vamos a ir, mis hermanos, ahí a la carta a Timoteo, en la primera, mis hermanos, del capítulo 3. Vamos a ver unos versículos, mis hermanos, y los vamos nos vamos a ir un poquito al diccionario, porque hay muchas palabras ahí. Dice, mis hermanos, el capítulo 3, versículo 1 de la primera carta a Timoteo. Dice, palabra fiel. Si alguno dice, apetece obispado, buena obra desea. Hay algunas otras versiones, mis hermanos, y traigo aquí otra versión que dice que si alguno dice, apetece, dice, presidir, dice que buena obra desea. Cambia la palabra de obispado por presidir. Y presidir, mis hermanos, la definición dice dirigir, dice, en calidad de persona, dice, para ese fin, las tareas de un gobierno, una reunión, una empresa, un tribunal o una familia. Entonces, mis hermanos, vamos a ver un poquito aquí, y hemos escuchado, mis hermanos, en la iglesia, muy seguramente han escuchado hablar de la hermenéutica, mis hermanos, y muchos hermanos la tocan, ¿verdad? La hermenéutica, mis hermanos, dice, es el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una interpretación de los textos bíblicos para comprender su significado. Y así como está la hermenéutica, mis hermanos, pues está la apología, la teología y otras ramas, ¿verdad? Pero entonces la hermenéutica, mis hermanos, es el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una interpretación de los textos bíblicos para comprender su significado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer uso, mis hermanos, de la hermenéutica. Dice el versículo 2, dice, conviene pues, dice, que el obispo sea irreprensible. Irreprensible, mis hermanos, esa palabra la escuchamos muy seguido. Irreprensible, dice, una palabra, dice, legal, que indica un tipo de inocencia ante los ojos de la ley. Esto significa que nadie puede legítimamente reprenderte o hacerte cargos, dice, en nuestra contra de manera permanente.
Cuando dice permanente, mis hermanos, quiere decir que en algún momento, ¿verdad? A ese obispo, a esa persona, a ese que preside, decía la traducción, ¿verdad? De otra Biblia, que no es la que usamos, decía yo, está diciendo que quizás se le pueden achacar, se le puede acusar, pero no de manera permanente. Y dice, tarde o temprano la verdad va a salir a la luz. Entonces, mis hermanos, luego dice, marido, dice, de una mujer. Y dice la segunda carta a los Corintios, mis hermanos, capítulo 5, versículo 17, que lo hemos aprendido de memoria, ¿verdad? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por si acaso, mis hermanos, nos está diciendo la palabra de nuestro Dios, que cuando venimos al Evangelio, las cosas viejas, dice, ya son pasado. Quiere decir que ya estando en el Evangelio, mis hermanos, no podemos volver atrás. Que si quizás por ahí alguien tuvo algún desliz, tuvo alguna mala experiencia con algún matrimonio fallido, ya la palabra de Dios me está diciendo que cuando yo vengo, cuando usted viene, hermano, que nos está viendo, y quizás tuvo algún fracaso en su matrimonio, pues está bien, no hay falta, pero ya cuando usted conoce el Evangelio, entonces ahí sí ya está la falta. Dice marido, dice, de una mujer, dice el apóstol, ¿verdad? Luego dice solícito, mis hermanos, dice persona que pone atención, diligencia y amabilidad, dice, al atender o servir a alguien. Hermanos, entonces aquel tiene que ser solícito, mis hermanos, tiene que ser servidor, tiene que servir a alguien, aquel que desea presidir, aquel que desea dirigir. Dice templado, persona, dice, que es moderada y comedida y evita los excesos en la comida, en la bebida o en la satisfacción de cualquier otro deseo o pasión. También, mis hermanos, tiene que ser aquel personaje, ¿verdad? Tiene que ser templado, compuesto, hospedador, mis hermanos. ¿Cuántos hermanos? Yo recuerdo, mis hermanos, cuando hemos ido a visitar algunas iglesias, hay hermanos que son muy hospedadores, mis hermanos, hermanos que aún sin siquiera pedirles, ¿verdad?, que ofrezcan su casa, ya la están ofreciendo, mis hermanos. Nos dice la palabra de nuestro Dios que aquel también tiene que ser, dice, hospedador. Y también quiero mencionar, mis hermanos, que el ser irreprensible, el ser solícito, el ser templado, el ser compuesto, el ser hospedador, es fácil, mis hermanos, serlo o pretender serlo en la iglesia. Pero ahorita vamos a ver, usando la hermenéutica, de dónde nos está hablando Pablo, que tenemos que ser, tenemos que tener todas esas cualidades, no los obreros, mis hermanos, los siervos, las siervas, los que queremos servir a Dios, los que queremos agradar a Dios. Luego dice, mis hermanos, finalmente el versículo 2 dice, tiene que ser apto para enseñar. Y aquí quiero hacer un paréntesis, mis hermanos, y aquí quiero meterme un poquito más a esta palabra porque muy seguramente, mis hermanos, algunos de ustedes que nos están viendo, y así como yo por mucho tiempo, hermanos, yo viví engañado con la parte final de ese versículo 2, cuando dice apto para enseñar. Yo viví engañado, mis hermanos, porque yo pensé que yo tenía que ser apto como obrero, mis hermanos, para enseñar a la grey, para enseñar a la iglesia, a los miembros, a la congregación. Y usando la hermenéutica, mis hermanos, si nos vamos aquí, Pablo, mis hermanos, no se está metiendo con la iglesia. ¿Se está metiendo dónde? Se está metiendo a mi hogar, mis hermanos. Entonces yo tengo que ser apto para enseñar ¿a quién? ¿A la grey? Sí, también a la grey, pero primeramente ¿a quién? Allá en el versículo 5, ahorita nos lo va a decir.
Pero primeramente tengo que ser yo apto para enseñar a mi familia, hermanos. Tengo que ser apto para enseñar a mi esposa. Tengo que ser apto para enseñar a mis hijos. Antes, la hermenéutica me dice que antes de meterme a la iglesia, yo tengo que ser apto para enseñar a esa familia que Dios me dio. Y ahorita lo vamos a ver. Luego después dice, no amador del vino. ¿Por qué no amador del vino, mis hermanos? Porque allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10, dice el apóstol, mismo apóstol Pablo, dice que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, y sí, y da más nombres. Dice que ninguno de ellos van a heredar el reino de Dios. Entonces, no amador del vino. Luego dice, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado. Dice, no litigioso, ajeno de avaricia. Litigioso, mis hermanos, también me gustaría que viéramos ese es el significado de una persona litigiosa. Dice litigioso, dice que está en pleito o en duda de algo. No sé si alguno de nosotros, alguno de ustedes que nos están viendo, mis hermanos, hemos conocido a una persona litigiosa que siempre está en pleito, que siempre está en desacuerdo, que nunca, mis hermanos, está conforme con algo. Entonces vemos, hermanos, que no es correcto, no es bueno, hermanos. Dice, y decía yo, ¿verdad? Hace unos momentos, el ser irreprensible, el ser solícito, el ser templado, el ser compuesto, el ser hospedador, el ser apto para enseñar, es sencillo, mis hermanos, hacerlo delante de los hermanos. Pero ¿qué tal en mi hogar? ¿Cómo soy yo con mi familia? ¿Soy solícito con mi esposa? ¿Soy templado con mis deseos carnales? ¿Soy hospedador? ¿Soy apto para enseñar? Porque en la iglesia yo puedo aparentar una cosa, hermano. Si yo puedo decir, o usted, hermano, que me está viendo, usted puede aparentar ser apto para enseñar, ser hospedador, no ser litigioso, ser solícito, ser templado. Pero en su hogar, por eso es que Pablo, mis hermanos, antes de meterse a la iglesia, se está metiendo ¿dónde? Se está metiendo en mi hogar. ¿Por qué? Porque quien me conoce a mí no son los hermanos de la iglesia. Ellos me conocen porque me ven los sábados. Pero realmente conocen a cada uno de nosotros, los hermanos que nos ven una vez a la semana. No, hermanos, quien realmente nos conoce es nuestra familia. Y por eso es, mis hermanos, que haciendo uso de la hermenéutica, vemos que Pablo aquí en ningún momento todavía se está metiendo en la iglesia, en el ministerio. Pablo se está metiendo ¿dónde? En mi hogar, con mi familia. Entonces, pues dice, mis hermanos, dice el versículo 4, y ahí es donde ya nos aclara un poco el panorama de dónde estamos parados y de qué nos está diciendo el apóstol. Dice el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga, dice, sus hijos en sujeción con toda, dice, honestidad. No está diciendo, hermanos, que yo tenga a mis hijos en sujeción, pero por medio de maltratos o por medio de amenazas. No, está diciendo que con toda honestidad. Y dice, mis hermanos, el versículo 1, palabra fiel, dice. Fiel, mis hermanos, dice la definición. Dice, cuando se refiere a Dios, esta palabra fiel significa, dice, que Él es verdadero, seguro, dice, y digno de confianza. Entonces sabemos, mis hermanos, que la palabra de nuestro Dios es fiel, que es segura, que es digna de confianza, que la palabra de nuestro Dios es verdad. Por eso dice Juan, ¿verdad? Un versículo que a mí me encanta, capítulo 17, versículo 17, cuando dice, santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra es verdad. Entonces vemos, hermanos, que aquí todavía Pablo sigue en mi hogar. Pablo sigue en el hogar de cada uno de ustedes, mis hermanos, que quieren servir a Dios, que quieren ser siervos de nuestro Dios, que quieren ser siervas de nuestro Dios, aunque aparentemente le está hablando al varón, mis hermanos. Y yo decía que cuando me invitan por primera vez a una localidad, yo decía que a mí me gusta tocar este tema, mis hermanos, porque le habla un poquito más dirigido al varón, pero no solamente al varón, mis hermanos. Si nos vamos un poquito al capítulo 2, cuando dice que la mujer aprenda con toda sujeción, ¿no? Vemos
que ahí está también, hermanos, está también las instrucciones para la mujer. Pero acá también, hermanos, la mujer también tiene que ser irreprensible, la mujer también tiene que ser solícita, tiene que ser templada, tiene que ser hospedadora, tiene que ser apta para enseñar. ¿A quién? Pues a sus hijos, mis hermanos, no a la grey, a sus hijos. Entonces, dice, hermanos, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, y dice el versículo 5. Finalmente, hermanos, la escritura, el apóstol finalmente se sale de mi hogar y se mete a la iglesia. Se sale de nuestros hogares, de nuestra familia, y entonces sí, bueno, entonces va a la iglesia y dice así, mis hermanos, porque el que no sabe gobernar, dice, su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ok, entonces vemos, hermanos, que el apóstol Pablo sí dice, bueno, ya aconsejé, ya di todas las instrucciones, todos los requisitos, y vemos, ¿verdad? Que finalmente se sale de nuestros hogares y nos dice, porque si no sabemos gobernar nuestra casa, ¿cómo vamos a cuidar de la iglesia de Dios? Vemos, mis hermanos, que el cuidado de la iglesia de Dios no solamente está a cargo del obrero encargado o de los obreros o del hermano ministro o en ese caso de la administración general. No, hermanos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y lo hemos dicho una y otra vez, que cuando algún miembro de ese cuerpo se adolece, se resiente, pues toda la grey, mis hermanos, todo el cuerpo, ¿verdad? Se agobia. Entonces, el cuidado de la iglesia está a cargo de los siervos de nuestro Dios, de aquella sierva que al terminar el culto se preocupa por barrer, se preocupa porque los baños estén limpios, que cuando comemos se preocupa por andar sirviendo las mesas, que aquel hermano que no tiene ninguna jerarquía, mis hermanos, pero que está al cuidado de que los niños no se vayan a golpear, de que a la hora de que esté la alabanza, que todo esté en orden. Entonces vemos, hermanos, que no es el cuidado de la iglesia de Dios, no está a cargo exclusivamente del obrero. Está a cargo de quién? De aquel siervo de Dios, aquel que quiere servirle a Dios, aquel que gobierna bien su casa, mis hermanos. Dice, no, el versículo 6, no un neófito, dice, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Neófito, mis hermanos, es una persona que se ha convertido, dice, recientemente a una religión o alguna creencia o alguna doctrina o alguna enseñanza. Es por eso, mis hermanos, que es muy importante, y en la iglesia lo hemos visto una y otra vez, que viene alguien nuevo y no inmediatamente se le da participación, aunque veamos que esté muy preparado en las escrituras, aunque veamos que tiene mucha elocuencia, ¿se le da participación? No, hermanos, hemos visto que no. ¿Por qué? Porque a veces por error se le ha dado participación y resulta que no, que recién acaba de llegar a la iglesia, que viene de alguna otra doctrina, que piensa que es similar, que es igual, y resulta que no es igual. Entonces aquí nos aconseja ya dentro de la iglesia. Dijimos que en el versículo 5 el apóstol se salió de mi hogar y se metió a la iglesia. Entonces vemos que a un neófito, mis hermanos, alguien que llega y que recién se convirtió, yo no he visto, hermanos, que se le dé participación. He escuchado, ¿verdad? Que erróneamente o equivocadamente por ahí alguna localidad le da participación, pero vemos que eso tiene sus consecuencias. Ahí está el consejo. ¿Por qué? Dice, porque inflándose no caiga, dice, en juicio del diablo. Y finalmente, mis hermanos, y con eso vamos a concluir, finalmente dice el versículo 7, también dice, conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta, dice, y en lazo del diablo. Después de mi familia, mis hermanos, ¿quiénes son los que también me conocen? Aparte de los hermanos de la Grey, pues mis vecinos, ¿verdad? Ellos son con los que, aunque no convivo directamente, sí diariamente me ven. Ellos escuchan, ¿verdad? Si yo por ahí de repente, o algunos de mis hermanos que nos ven por ahí de repente, nos tomamos alguna cerveza, o por ahí de repente escuchan en mi hogar o en el hogar de ustedes que están viendo que hay música del mundo a todo volumen. Entonces dice que también conviene
que ese hermano tenga buen testimonio, dice, de los extraños, porque no caiga en afrenta, dice, y en lazo del diablo. Entonces, mis hermanos, la invitación, ¿verdad? Y vamos a ir cerrando la invitación del apóstol Pablo, ¿verdad? Es a que seamos, mis hermanos, que cumplamos con estas características, ¿verdad? Que seamos irreprensibles, que seamos marido de una mujer, que seamos solícitos, que seamos templados, que seamos hospedadores, que seamos aptos para enseñar. ¿Pero dónde? Hay un versículo, ¿verdad? No lo recuerdo, pero ese mismo no recuerdo el versículo, pero es el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice que el que no tiene cuidado de los suyos, la fe negó. Y él dice que es peor que ¿qué? Es peor que un infiel, dice, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que primero yo tengo que ser cuidadoso, que yo tengo que ser solícito, que yo tengo que ser apto para enseñar en mi hogar y después en la iglesia. Porque si no soy fiel con los míos, si no soy fiel con esa familia que Dios me dio, con esos pequeños, ¿verdad? Con esos hijos a los cuales Dios me dio la oportunidad, o a usted, mis hermanos, que está viendo que tienen hijos, si no somos primeramente con nuestra familia, pues dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice que somos peor que un infiel y estamos negando la fe, ¿verdad? Entonces tenemos que ser, mis hermanos, tenemos que cumplir con estas características, con con esas cualidades, ¿verdad? Si realmente queremos ser obedientes, si realmente queremos cumplir con nuestro Dios, tenemos que cumplir con estas características, mis hermanos. Es a veces complicado, quizás sí, porque a veces con quien nos cuesta más ser solícitos, ser hospedadores, quizás con quien nos cuesta a veces más platicar es con nuestra familia, quizás con quien nos cuesta más conversar a veces es con nuestras esposas, ¿verdad? Quizás tenemos mucha facilidad de palabra con los hermanos, con los jóvenes, con las hermanas, pero muchas veces con nuestra familia no. Quizás a veces se nos hace complicado, se nos hace difícil. ¿Por qué? Pues porque son las personas que más nos conocen, hermanos. A nuestra familia, a nuestras esposas no les podemos mentir. O quizás, como dice, les podemos mentir, pero tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz. Entonces, son las personas más íntimas, ¿verdad? Nuestra familia son las personas que más nos conocen, son las personas que conocen nuestras virtudes, pero también nuestros defectos, conocen nuestras cualidades, pero también nuestras falencias, mis hermanos, nuestras debilidades. Entonces tenemos, mis hermanos, que trabajar mucho, ¿verdad? Para poder cumplir con estos requisitos, ¿verdad? Para poder ser unos siervos, mis hermanos, de nuestro Dios, de acuerdo a la bendita palabra, ¿verdad? Que Dios bendiga su santa palabra, mis hermanos. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Ricardo, superintendente, y paz a vosotros.